El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles con este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestro número de contacto para que nos cuente cuál es su caso y nosotros le vamos a responder como suele hacerse en derecho, en vivo y en directo, sin que tenga que desplazarse desde la casa. Allí le vamos nosotros a atender. Estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. ¿Quién nos llama y de dónde? Habla el señor Manuel Mauricio de aquí, el nombre de Mónica. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Manuel Mauricio. Manuel Mauricio. ¿Y su inquietud cuál es, Manuel Mauricio? Doctor, quería hacer una preguntita. Para que tenga pendiente la calificación de alto. Se le está entrecortando la comunicación, Manuel Mauricio. No le alcanzamos a percibir la pregunta. ¿Me escucha bien? Ahí le escucho mejor, Manuel. Doctor, es que yo tengo pendiente una calificación de invalidez en la Junta Nacional y alzada. Y a raíz de la pandemia, pues no me pude presentar personalmente. Me tengo que mandar la historia clínica. Entonces resulta que yo mandé la historia clínica ya hace el 25 de abril. Sí, señor. Entonces yo necesitaba saber cuánto tiempo se demora para el dictamen de calificación. Porque según decía en la carta que me mandaron, que ellos en 3 días hábiles tenían que dar respuesta. Correcto. Entonces sería mi pregunta, doctor. Bueno, vamos a responderle entonces a usted. Gracias, doctor. Bueno, don Manuel Mauricio, que nos llama, nos consulta de que fue citado a la Junta Nacional el pasado mes de abril, pero a raíz de la cuarentena le dijeron que simplemente enviara la historia clínica, la cual remitió desde el 25 de abril del año en curso y que hasta el momento pues no le ha llegado la respuesta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demora la Junta Nacional para resolver? Pues si bien es cierto, hay términos establecidos en la ley para resolver este tipo de inquietudes, muchas veces recordemos que los términos son para los usuarios, no para las entidades. Y en este caso la Junta Nacional es una cuestión incierta porque nunca cumple los términos de ley para decir se lo entregamos en un mes y en ese mes lo entregan. No, casi nunca. Es posible que se lo entreguen en menos de un mes o es posible que lo entreguen en 2 meses, en 6 meses. Lo cierto es que usted puede desde acá
enviar un derecho de petición para que este derecho de petición sea resuelto en 15 días. No se olvide que conforme al Código Contencioso Administrativo y Procesal Administrativo, usted puede enviar los derechos de petición vía correo electrónico. Mira cuál es la dirección electrónica de la Junta Nacional, allí estará el link para que usted envíe los PQR, las peticiones, quejas o reclamos en torno a ello, y ese derecho de petición deben respondérselo. Como es una entidad que tiene como objeto calificar, entonces tiene que ver con la parte de salud. Presumimos que está sujeta al seguimiento, a la observancia de la Junta, de la Superintendencia Nacional de Salud. Por lo tanto, compulse copia hacia la Junta o a la Superintendencia de Salud para que le hagan seguimiento. Ambas le van a dar un código. Tanto la Junta Nacional, cuando usted radique esa petición electrónica, como la Superintendencia de Salud, para hacerle seguimiento y que respondan en los términos previstos en ley. De lo contrario, aquí no podríamos decirle con precisión cuándo va a responderle la Junta Nacional. Repito, conocemos casos en que es posible que en un mes, en 2 meses o más resuelvan, o es posible que lleguen 6 meses y no le hayan todavía dado respuesta a ese dictamen. A usted en este caso lo que le pidieron fue actualizar su historia clínica, porque se presume que usted tuvo algún tipo de patología o algún tipo de intervención quirúrgica posterior a la remisión de ese recurso de apelación que usted presentó ante la Junta Regional y que posteriormente lo envió a la Junta Nacional. Entonces, como hay una nueva patología o una nueva intervención quirúrgica, entonces por esa razón le exigieron la historia clínica, pero en muchos casos ni siquiera exigen historia clínica, sino que toman la decisión conforme al paquete, al folio que enviaron allá desde la Junta Regional. Don Manuel Mauricio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estamos en Tablero Jurídico y nos vamos con otro televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Jairo Lenis, de aquí a Jumbo. Recuérdeme el nombre, por favor. Jairo Lenis. Jairo Lenis, don Jairo Lenis. ¿Y la inquietud cuál es, don Jairo, que nos llama desde Jumbo? La inquietud mía, doctor, es que tengo 67 años y esta es la hora que no me he podido pensionar. ¿El por qué? Porque según allá en la esta de pensiones, en diciembre me faltaban 18 semanas. 18 semanas. Hasta esta hora no me han dicho nada, fuera de 14 meses que según eso el patrón mío no ha cancelado, ¿cierto? Sí, señor. Y la otra pregunta es, yo va a ser 14 años trabajo con un señor que tiene 10 mulas, yo soy conductor, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mi razón es, ese señor nunca nos ha depositado la plata en el fondo, un fondo pensional, la liquidación, mejor dicho. Nunca no lo ha caído, sino que él le da una plata a uno en diciembre y le hace firmar un papel en blanco a uno. Sí, y señor. uno, por sostener el empleo, pues le firma ese papel en blanco. Correcto. Usted trabaja como conductor, él le paga a usted para que haga la vinculación al sistema de seguridad social. Sí, señor. Pero no le liquida a usted lo que son las cesantías. Pues las cesantías, él nos da una plata, y que hace 1.300.000, 1.200.000, 1.400.000 en diciembre. Sí, señor. ¿Cierto? Y le hace firmar uno un papel en blanco. Sí, señor. Él nunca ha metido esa plata al fondo y uno pues esperando, pues por lo menos en este problema que tenemos de la pandemia, según eso a ver que yo no, yo su plata la doy en diciembre. Entonces, ¿y en ese papel en blanco, usted lo firma así en blanco? Todos los firmamos en blanco, doctor, todos los firmamos en blanco. ¿El por qué? Por uno sostener el trabajito.
Correcto. ¿Usted lleva 14 años trabajando con el señor? Voy a cumplir 14 años trabajando con él, sí, señor. Va a cumplir 14 años. ¿Cuántas semanas tiene en este momento? En diciembre me faltaban 18, que me faltan, según eso, 18 semanas. Es decir, tenía 382 semanas. ¿Usted está en Colpensión o en dónde? 1132 semanas. ¿Está entonces en un fondo privado? En un fondo privado, sí, doctor. En un fondo privado, correcto. Tenía 1132 semanas en diciembre. En diciembre, sí, doctor. Correcto. Usted fue a reclamar la pensión y le dijeron que no le alcanzaban las semanas, ¿cierto? Que no me alcanzan las semanas, que tenía que cotizar, o que no cotizara esas, que esperáramos que no siguiera cotizando porque probablemente ya las tenía. Yo no, yo tengo que cotizar las semanas, porque yo tengo que seguir cotizando, porque pronto me hacen se me dan por la tangente después, entonces hay que seguir cotizando, doctor. Bueno. De diciembre acá usted siguió cotizando común y corriente. Común y corriente se está cotizando. ¿Hasta cuándo cotizó? No, se está cotizando todavía, doctor. Es decir, hasta ahorita, a este mes ya cotizó. Sí, está cotizando, sí, señor. Bueno, y la otra pregunta que le hago, don Harold Lenis, don Jairo Lenis, es, ¿usted cotiza directamente o es su empleador quien le hace los aportes? El patrón hace los aportes. El patrón hace los aportes. Perfecto. Perfecto. Pero él no le paga las prestaciones sociales a ustedes, sino que simplemente les hace firmar un documento en diciembre y les entrega una plata ahí que no sabe usted con certeza a qué corresponde. Exacto, doctor. ¿Promedio de salario mensual cuánto es? Pues pongámosle 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. ¿Y eso es lo que él le da en diciembre? Exacto, ese nos da 1.400.000, 1.350.000. ¿La cesantía les paga? Según eso, que esas son las primas y las cesantías. O sea, que ahí va también la cesantía, van las vacaciones y va la prima. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a colgar, don Jairo, y a tomar atenta nota de lo que le vamos a indicar a usted aquí. Bueno, como usted está en un fondo privado, ahí se puede manejar la garantía de la pensión mínima. Recuerde, se me olvidó preguntarle, pero por su edad, por tener 67 años, presumo que usted estuvo en los seguros sociales, porque los fondos privados surgen exactamente hace 26 años, en el año 1994, 1 de abril, surgen los fondos privados. Y si estamos hablando de 26 años atrás, significa que usted tenía 41 años. Y presumimos, reitero, que usted ha trabajado desde antes de esa fecha y se ha vinculado a un sistema de seguridad social, en este caso en pensiones. Luego, si estuvo en los seguros sociales, presumimos que tiene el tiempo suficiente. Ahora bien, usted puede tomar en su casa una calculadora. Si usted ha tenido en promedio un salario de 1.200.000, usted les trae el 65% con el cual se pensiona en un fondo privado, en un fondo público como Colpensiones, y vamos a mirar qué puede suceder allí en ese caso. Porque si usted venga a 1.200.000 pesos, lo vamos a multiplicar por el 65%, ¿sí? Lo vamos a multiplicar, más o menos le da 780.000 pesos. Más o menos 780.000 pesos. Estamos hablando ese 1.200.000 por el 65%. ¿Para qué le hacemos esta operación, don Jairo? Vamos a hacer la operación bien para que le demos la respuesta acertada. 1.200.000 por el 65%. Estamos hablando, sí, 780.000 pesos. Y vamos a pensar que si tenía un promedio más alto, se podía cambiar de un fondo privado a un fondo público como Colpensiones para que tuviera un salario más alto. Pero con ese salario promedio que usted aportó en estos últimos años o en toda la vida laboral, da lo mismo que se pensione en Colpensiones o que lo haga en un fondo privado. En cualquiera de los dos casos, le van a reconocer a usted un salario mínimo legal mensual vigente, los famosos 877.102 pesos.
Esa es su pensión. Pero ¿qué sucede? El artículo 65 de la Ley 100 establece garantía de la pensión mínima. Luego, usted ya tiene las semanas. Si usted ya tiene las semanas, don Jairo Lenis, no cometa el error de seguir pagando. No cometa el error de seguir pagando. Si usted en su poder tiene la historia laboral y le dijeron faltan 18 semanas, a lo mejor buscando esas semanas en los patronos anteriores, usted ha desperdiciado mucho dinero. Usted hace 5 años viene perdiendo plata porque le está aportando al sistema, y así usted se quede 2, 4, 5, 8 años más aportando, igual le van a pagar lo mismo en ese fondo privado, un salario mínimo. Entonces hay un gran error que está cometiendo usted porque no conoce la norma. ¿Y qué dice la norma al respecto? Para que a usted le paguen retroactivo, usted debe dejar de cotizar, debe dejar de hacer aporte. Hacemos un cálculo y supongamos que, sin contar las semanas que se pueden haber equivocado en aportarles o en sumarle, ya tenía en diciembre usted esas 1132 semanas, estaba a 18 semanitas. Esas 18 semanitas las calcula usted en 4 o 5 meses. 4 meses le dan 17.80 más o menos semanas. Con 4 meses que ya se cumplieron el pasado mes de abril, con eso ya usted resolvió. Entonces, su empleador, si bien es cierto, está obligado a hacerle aportes al sistema de seguridad social. En el artículo 17 de la Ley 100 se consagra que la obligación del empleador de seguir haciendo los aportes al sistema de seguridad social cesa a partir del momento en que cumple los requisitos. Y usted ya cumplió los requisitos. Luego, usted, desde el momento en que ajusta esas 1150 semanas, pues sencillamente usted puede seguir trabajando con ese empleador. Tiene el salario que está devengando ahorita y además está ya, digamos, con una pensión simplemente para reclamarla. Porque usted, con esas 1150, obtiene reconocimiento de su pensión. Presumimos que ya usted se siente cansado. El trabajo de mulero, pues no sé porque no me ha tocado, pero presumo que debe ser un trabajo arduo, controlar un vehículo tan grande. Ya usted querrá descansar un poco, pero bueno, lo siguen explotando allí los fondos de pensiones, porque para los fondos de pensiones, entre más aporte, mucho mejor. Pero quiero concluirle con esto frente a lo que usted nos pregunta a nosotros, don Jairo Lenis. Usted tiene ya el requisito, tiene ya el derecho. Dígale a su empleador por escrito, preséntele un memorialcito donde usted diga que se sirva, ojo, dejar de cotizarle, que se suspenda el aporte a pensión, porque usted ya cumplió con los requisitos. Imprima su historia laboral, porque la tiene allí, ya deben aparecerle las semanas. No estoy sumándole las semanas que durante 14 meses, dice usted, un empleador no pagó. Porque la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, han sido claras cuando ponen en práctica el artículo 22, 23 y 24. Si trabajo con un empleador y ese empleador no pagó los aportes al sistema pensional, no puede el fondo de pensiones negarle el reconocimiento de la pensión a esa persona argumentando que no pagó el empleador. Eso es claro. Y usted se va con una demanda y resuelve el problema rapidito, porque la Corte así lo ha establecido. Luego, en su caso, no es bueno que usted siga haciendo aportes, suspéndalos a partir del próximo mes, no vuelva a pagar. Dígale a su empleador, llámeme a los teléfonos que aparecen en pantalla, allí le hacemos el derecho de petición, hablamos con su empleador, porque usted está perdiendo más de 1 millón de pesos mensuales. Quizás desde hace 2 o 3 años atrás está perdiendo esa plata. Podría tranquilamente tener allí acumulado su pensión y estar devengando el salario. Buscar el abogado, que no debió ser ahorita, sino haberlo buscado desde mucho antes. Por eso la invitación es para que las personas
sepan que cuando los fondos de pensiones niegan un reconocimiento a una prestación, no todo el tiempo tienen la razón. Y hay que buscar el experto para que sea él quien valore, quien revise la documentación y pueda darle una respuesta acertada si hay lugar o no a seguir cotizando, como es el caso de don Jairo Lenis. Por lo demás, le agradecemos nuestros teléfonos y dirección en pantalla para que nos llame y podamos ampliarle esta respuesta. Ojalá tenga en su poder la historia laboral que tenga en Colpensiones y la que tenga del fondo privado. Muchas gracias, don Jairo. Nos vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Dios le bendiga, doctor. Amén. Tengo un problema con mis hermanos, porque mi papá falleció hace un año, el 7 de mayo del año pasado, pero mis hermanos me dicen que yo no tengo ningún derecho de reclamar nada sobre la casa que él dejó. Correcto. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Aura Cecilia Zamorano. Doña Aura Cecilia Zamorano. ¿Y su padre lamentablemente falleció el año pasado? Sí, doctor. Correcto. ¿Qué dejó su padre a nombre de él? Pues él tenía la casa a nombre de él, pero mi madrastra y mi hermana, no sé qué revolución hicieron ellas dos ahí, y no sé si la casa está a nombre de mi madrastra o a nombre de ellas dos. Correcto. ¿Y esa casa, usted sabe si la pusieron a nombre de ellas antes del fallecer o después del fallecimiento de su padre? Antes de él fallecer, porque él estaba en la cama, no sabía ni cómo se llamaba, y ellos hicieron una revolución allí. Mi padre tenía en la parte de atrás el patio que no dejaba construir a nadie ahí, y antes de mi padre morirse, que no se podía parar, no sabía nada, entonces mi hermana empezó a construir en el patio sin consentimiento de los demás hermanos. Correcto. Yo soy la mayor y yo no sabía. ¿Cuántos hermanos son? En este momento habemos 4. 4 hermanos. ¿De padre y madre cuántos son? Son 3. 3 de padre y madre. ¿Y hay una que tuvo con la última esposa? Son 3 con la esposa que él vivía, pero yo soy la hija mayor y soy media hermana de ellos. Correcto. La señora es mi madrastra. Sí, pero en total son 4 hermanos. Sí, señor. ¿Y usted ha hablado con sus hermanos? ¿Qué le han manifestado ellos respecto al proceso de sucesión? Pues yo le estaba hablando a mi hermano y él me dijo que yo no tenía nada que reclamar ahí porque esa casa era de los últimos 3 hijos que él tenía y que yo no tenía ningún derecho ahí. Perfecto. ¿Tiene usted algún documento en su poder que acredite la propiedad a nombre de su difunto padre? Pues no, doctor, porque pues yo no vivo con ellos, sino que yo siempre iba a ver a mi padre, a dejarle algo, a estarme allá un rato, pero yo presentía con mi hermana, que es la que vive ahí, con el esposo y la niña, que yo no era bien llegada ahí. Perfecto. ¿Y usted conoce o sabe el número de cédula de su papá? Sí, doctor, porque yo tengo una fotocopia de la cédula que él me dejó antes de fallecer. Vamos entonces a resolver la pregunta que nos hace doña Aura Cecilia Zamorano. Puede colgar el teléfono y habilitarlo para que otras personas se comuniquen y vamos a darle respuesta. Aquí tenemos un caso de derecho de sucesión, un caso de familia, derecho de sucesión. Cuando una persona fallece, se hace lo que es la delación, el llamado a todos los interesados o los que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por ese causante o fallecido, puedan, por supuesto, hacer valer estos derechos. La sucesión es uno de los modos de adquirir el dominio, al igual que la prescripción, la ocupación, sucesión, la tradición y la accesión.
que son los 5 modos de adquirir el dominio: prescripción, ocupación, sucesión y la accesión. En el caso de la prescripción se indica: fallecida la persona, sus beneficiarios pueden ir a iniciar, cualquiera de ellos, el proceso de sucesión. Pero antes de iniciar un proceso de sucesión, lo primero que hay que tener claridad, doña Aura Cecilia Zamorano, es saber qué bienes dejó el difunto, su señor padre. Y no es porque vivía en la casa que yo digo esa casa le correspondía, no. Lo ideal es que usted, con el número de cédula de su señor padre, se acerque inicialmente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que queda al sur de la ciudad, y allí usted pueda solicitar que le certifiquen si en vida hubo algún inmueble a nombre de él, si hubo algún inmueble o si actualmente hay algún inmueble a nombre de él. Es posible que hayan hecho traspaso en vida de él, y si realizaron traspaso en vida de él, no hay lugar a que usted vaya a reclamar, porque ya en vida lograron que él traspasara esos bienes. Se nos olvidó preguntarle a usted qué edad tiene o qué edad tenía su papá al momento de fallecer, porque hay que ver qué edad tenía y si cuando él fallece era una persona consciente o si por el contrario era de avanzada edad, y para poder dar su consentimiento en un acto jurídico de esa naturaleza para transferir un bien a un tercero era necesario un examen médico que indicara que estaba en óptimas condiciones de salud, sobre todo mentales, para poder disponer de sus bienes. Eso habría que mirarlo. Es decir, que si hoy usted, por la dirección de la casa, con la sola dirección de la casa, usted va a Catastro Municipal, allí va a averiguar el número del predio, con ese número de predio también puede ir a Instrumentos Públicos, porque lo que más nos interesa a nosotros es saber si ese inmueble está actualmente a nombre de su padre o si estuvo a nombre de él. Si estuvo a nombre de él, es posible que hayan hecho una maniobra para sacarla a usted como derechosa de la sucesión y no reconocerle, por supuesto, lo que le correspondía en ese término. Pero si la casa aún sigue estando a nombre de su señor padre, usted puede iniciar un proceso de sucesión, usted solita, no necesita la firma o el consentimiento de otros herederos, basta solamente con que uno de ellos quiera iniciar el proceso de sucesión, así sean 5, 10, 20 hermanos y una cónyuge, compañera, compañero permanente, cualquiera de ellos puede iniciar la sucesión, porque no puede permitir usted que se burlen de sus derechos dejándola fuera de la distribución de esos bienes. Es normal que estamos en un país donde la gente aún no ha entrado en razón. Eso de la dignidad se perdió totalmente por encima del poder de la parte económica. Se presume que si hay un padre, dejó 4 hijos, no puede estar, digamos, el hijo más ventajoso en tratar de quedarse con el predio. No en vano, el Día de la Madre es de los más violentos en Colombia. Esos días de la madre son de los más violentos, el que se celebró hace ya 8 días atrás, de los más violentos, porque a veces los hermanos no saben convivir en paz. Los hermanos no saben que por ley, o saben que por ley hay que distribuir las cosas, más allá de que tenga o no derecho. Es posible que haya tenido 4 hijos y que de esos 4 hijos 3 convivieron con él los últimos años, los otros no convivieron y quieren hacer o aplicar la ley a su manera, diciendo, como él no convivió con nosotros los últimos años, él no le vamos a dar. No, que sea la ley quien se encargue. No son los hermanos quienes se encargan de desheredar a otros hermanos, es la ley. Por lo tanto, es mucho más fácil decirle a esa hermana que también tiene derecho, si son 4 hermanos, ese 25% suyo se lo vamos a comprar, véndanoslo,
vamos a evaluar el inmueble y vamos a establecer un valor, se lo vamos a pagar. Pero eso de llegar a hacer esas maniobras fraudulentas, ¿sí?, en vida de la persona, trasladando los bienes a nombre de ellos, dejando por fuera a quien también tiene derecho, eso no está bien. Y ahí es donde se inician los problemas de violencia, de esa violencia intrafamiliar que es el día que más crímenes genera en Colombia, más delitos, porque hay riñas por todos lados, porque ese día aparecen los hermanos y se encuentran que dentro de ellos hay un hijo que es el hijo calavera, el que le causa todos los problemas al papá o a la mamá. Ese es el problema de muchos hogares colombianos, ese hijo que llaman hijo calavera, que es drogadicto, que es de pronto bohemio, que le gusta mucho el trago, que no quiso estudiar, que tiene 90 años y sigue viviendo con los papás y hay que darle para el pasaje y hay que darle también para la novia, a pesar de que tiene 90 años, nunca trabajó, siempre se quedó allí. Entonces cuando llegan los otros hermanos y observan esa situación, se arman los problemas más complejos. Y digo complejos porque ese es el hijo que muchos padres más quieren. Ese hijo que les hace tanto daño, que les causa tanto perjuicio, es el que más quieren y los padres defienden. Y no quieren bajo ninguna circunstancia que ningún otro hijo interceda, solamente esos. Y al final, ese que ha causado tanto sufrimiento a los padres, el que lo ven como el pobrecito y hay que darle el bien a él porque no tiene, no. Y esa es una forma de incubar un problema a futuro entre los hijos. La ley dice que hay que distribuirlo en partes iguales. Aquí no estamos en los tiempos de la colonia, cuando los españoles, con el famoso primogénito, porque al hijo mayor era que le quedaban todos los bienes y los demás que se frieguen. No, hoy no estamos con esa ley. Hoy la ley dice, Código Civil colombiano dice que hay que distribuirlos por partes iguales. Ahora bien, si un padre de manera voluntaria quiere erradicar ese bien a nombre de unos hijos en vida, eso lo puede hacer. Es injusto desde todo punto de vista, pero es el padre y él tiene la decisión. Y hasta que el padre no falte, los bienes siguen perteneciendo a ellos, los padres dirían, siguen perteneciendo. Y como tal, no pueden los hijos oponerse a esa decisión, siempre y cuando se haga sin apremio, sin ningún tipo de presión. El consentimiento debe estar completamente limpio, no debe estar viciado para que tenga validez ante la ley. Luego, si usted, doña Aura Cecilia Zamorano, considera que esa no era la voluntad de su padre y que por el contrario se realizó ese traslado del bien inmueble de su padre a sus medias hermanas o sus medios hermanos sin ningún consentimiento de su padre, sino que es producto de una presión que ejercieron sobre él, usted puede denunciar, porque si no tienen la capacidad económica para demostrar que compraron el inmueble, allí puede la autoridad interceder y declarar la nulidad de ese negocio jurídico, esa compra-venta, si fue eso lo que hicieron, y ordenar entonces que el inmueble se pueda distribuir. Aquí en Tablero Jurídico decimos cómo debe hacerse para que la gente entienda que no todo el tiempo puede resolver las cosas a través de las vías de hecho. Hay que hacerlo con la intervención de las autoridades y por supuesto con una asesoría de su abogado de confianza. Recuerde que al INCOL, Asistencia Legal Integral de Colombia, le provee a usted los abogados en el área que usted requiera. Esos teléfonos y dirección que aparecen en pantalla, puede anotarlos y cuando lo requiera consultarnos con la documentación de rigor. Muchas gracias, doña Aura. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta a usted en torno a sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros, para que de esa forma ustedes puedan tener una claridad de cómo actuar frente a este tipo de casos.
Muchas gracias por comunicarse con nosotros y espero pues que haya quedado, digamos, despejadas las dudas que se presenten con usted en este caso. Recuerden, señores, es necesario revisar su historia laboral. Si a usted le han negado la pensión porque no tenía las 50 semanas que exige hoy el artículo 39 de la Ley 100, usted puede también pensionarse bajo el principio de la condición más beneficiosa o principio de favorabilidad. No todo el tiempo para la pensión de invalidez o para la pensión de sobrevivientes se requiere tener 50 semanas. Ojo, no todo el tiempo. Usted puede también pensionarse bajo el principio de la condición más beneficiosa o principio de favorabilidad, fundando la petición en los artículos 53 de la Constitución Política y el artículo 21 del Código Sustantivo Laboral. El 53 superior establece que hay que aplicar la norma más favorable al trabajador o en este caso al afiliado al sistema de seguridad social y a sus beneficiarios. Y el artículo 21 del Código Sustantivo en igual sentido está en consonancia con el artículo 53 superior, aplicando entonces el principio de favorabilidad. Recordemos, cuando se aprueba la Ley 100, el 1 de abril del año 1994, el legislador dejó un vacío. Ese legislador, ese que redactó la Ley 100, dejó un vacío, porque solamente pensó en las personas que venían vinculadas al Seguro Social para obtener una pensión por vejez. Una pensión por vejez. Por eso consagró en el artículo 36 lo que conocemos como el régimen de transición. Pero se olvidó que habían otras personas que podían pensionarse no solamente por vejez, sino también que podía generarse una pensión por invalidez o una pensión de sobreviviente. Y en estos términos entonces, ese vacío tuvo que llenarlo la jurisprudencia, porque las personas hasta hoy pueden reclamar el derecho a la pensión bajo el régimen de transición, es decir, solicitar que les apliquen el decreto 758 del año de 1990, que en su artículo 12, para pensión de vejez, establece que pueden pensionarse con 500 semanas siempre y cuando se coticen dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y además tener 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre. Así lo establece el artículo 12 del decreto 758 del año de 1990. Luego, cuando se hace esa aprobación, no se dijo nada para la pensión de sobreviviente o para la pensión de invalidez, que también debió establecerse porque en el decreto 758 sus requisitos eran más favorables. ¿Por qué más favorable? Porque una persona que hoy no tiene 50 semanas en los últimos 3 años, pero tiene 970 semanas, puede no tener derecho a la pensión. Por eso hacemos un ejercicio muy sencillo y sacamos una conclusión de que es injusto el sistema pensional hoy, porque el artículo 39 dice que la pensión de invalidez se obtiene siempre y cuando la persona, además de cumplir con el artículo 38 de la Ley 100, es decir, haber sido declarado inválido, y para que lo declaren inválido es necesario que usted pierda capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Luego pasamos al artículo 39, dice 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. ¿Qué sucede entonces? Si usted no tiene esas 50 semanas en los últimos 3 años, entonces es probable que no tenga derecho a la pensión.
así tenga 970 semanas, por ejemplo. Y una persona, si es joven, tiene solamente 19 añitos, menos de 20 años, sufre pérdida de capacidad laboral en un 50%, pero tiene 26 semanas cotizadas dentro del último año, tiene derecho a la pensión. Entonces nos parece que allí hay un grave error del sistema. ¿Por qué razón? Porque si la persona tiene 26 semanas puede pensionarse, pero el otro que tiene 970 no tendrá derecho a la pensión. Entonces, esto lo generó el sistema con esa reforma que se hizo a través de la ley, ojo, ley 860, ley 860. Allí se reformó, lo mismo que con la ley 757, pero nos quedamos con la 860 porque aumentó a 50 semanas y desconocieron que si la persona tenía más semanas cotizadas durante toda su vida laboral, podía también tener derecho a la pensión. Ahí hubo una desmejoría considerable. ¿Por qué? Porque el decreto 758 del 90, en su artículo 6º, establecía que si una persona tenía 150 semanas en los últimos 6 años, ojo, 150 semanas, últimos 6 años, o 300 semanas en toda la vida laboral, esa persona tenía ya un seguro de vida o un seguro de invalidez por siempre, porque si tenía algún tipo de calamidad, es decir, un accidente, una enfermedad, perdía capacidad laboral en más de un 50%, esa persona tenía derecho a la pensión con 300 semanas en toda la vida laboral, así no hubiese cotizado ninguna en los últimos 3, 4, 20, 30 años, pero tenía 300 semanas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con la ley 100 y después con la ley 860? Pues hombre, quitarle la posibilidad a esa persona de tener un seguro de vida, porque aquí solamente se piensa en el dinero, y no en cualquier dinero, se piensa en enriquecerse más y más y más porque nunca es suficiente. Por eso los gremios económicos, con el auspicio de los mismos gobernantes, de los mismos políticos, porque es muy fácil hoy que en Colombia una persona financie una campaña política, o los gremios económicos financian una campaña política, y después el gobernante legisla, actúa para ellos, crea las normas que les permita recuperar de manera multiplicada lo que invirtieron. Invierten 100 millones y sacarán 100.000 millones de pesos. Así sucede, porque los mismos gobernantes les van a aprobar las normas que les van a permitir obtener de la misma sociedad mucho dinero. Y en el sistema pensional esto sí es muy frecuente, por eso ustedes observan que todos los gobernantes se afanan para hacer reformas pensionales o reformas laborales, que son las que más dividendo dan junto con las reformas tributarias. Entonces, repito, una persona que a 1 de abril estaba en el Seguro Social y estaba en transición, se le puede aplicar no 50 semanas en los últimos 3 años, sino que se le aplica el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, es decir, que se mire otra disposición que favorezca más al afiliado, a sus beneficiarios, como lo es el decreto 758 del año de 1990. En esas circunstancias, si a usted le han negado la pensión por invalidez o le han negado la pensión por vejez, por sobrevivencia, llámenos. Nosotros podemos lograr que le reconozcan esa pensión. Incluso, si ya le reconocieron la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, artículo 45, o si le reconocieron la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente, artículo 49 de la ley 100, en cualquiera de esas dos circunstancias, no importa que hayan transcurrido 1 año, 10 años, 20 años, 30 años o más años, nosotros hacemos posible
que pueda obtener esa pensión de sobreviviente o esa pensión por invalidez. Simplemente consiga la historia laboral. Si tiene la resolución mediante la cual le negaron la prestación, arrímela a nuestras oficinas. Nosotros le hacemos el estudio y si tiene las 300 semanas a 1 de abril de 1994, que es parte de ese test que la Corte Constitucional, en esas sentencias unificatorias, y en especial la sentencia SU 442 del 2016, ahí en esa sentencia se establecen los test para que pueda proceder el requisito de condición más beneficiosa o principio de favorabilidad. 442 del 2016, para que la tengan presente. Aquí decimos la norma para que ustedes se den cuenta cuál es el fundamento y citen la disposición para que puedan exigirle al juez de la República que tienen ese derecho frente a usted, o si usted es abogado, frente a su cliente, o si es el familiar, frente a ese familiar. Pero bajo ninguna circunstancia permitan que los fondos de pensiones sigan atracándoles, quitándoles el derecho cuando realmente los tienen. Y en algunas ocasiones, por la ignorancia de la gente, los fondos actúan, dicen no, y las personas no consultan el profesional idóneo en ese campo. Tiempo después, muchos años después, es que se dan cuenta que existe esa posibilidad gracias a que se ha manifestado por tablero jurídico y entonces se corre a buscar. Hemos en nuestra oficina logrado que le reconozcan pensión a mucha gente que ya hacía 20 o más años habían reclamado el derecho y se los habían negado. Si usted está dentro de esas personas que en algún momento le negaron la pensión de invalidez o le negaron la pensión de sobreviviente, esos teléfonos que están en pantalla pueden salvarle. Llámenos, que nosotros allí vamos a lograr que le reconozcan esa prestación. Aquí decimos lo que es, lo que está en la ley, lo que está en la jurisprudencia. Aquí no somos los medios de comunicación que ustedes observan todos los días y que dicen lo que le interesa al gobierno, lo que le interesa a los gremios económicos. Nosotros aquí, por fortuna, somos independientes. No tenemos patrocinio de nadie para que nos coarten la libertad de poder decir la verdad frente a lo que sucede con la ley. No todos pueden hacer eso. Recuerden, muchos periodistas han tenido que salir de los medios de comunicación porque cuando dicen la verdad son perseguidos por los gobiernos de turno o por aquellas entidades, por aquellos gremios que se afectan al decir la verdad. Ahí tenemos el caso de Daniel Coronel y Daniel Sanpero Espina, que salieron de una importante revista sencillamente porque querían manipular las investigaciones que ellos hacían frente a muchos hechos delictivos cometidos por políticos, porque aquí eso es el pan de cada día. Hemos descansado estos días y eso, que ni siquiera en tiempos de cuarentena, en tiempos de coronavirus, descansan los escándalos por corrupción, porque eso es el pan de cada día. Lo peor es que todos se convierten en una fotografía, en una noticia de primera plana y no más, de ahí no pasa, porque nunca se condena. Y cuando se condena, entonces vienen los áulicos a defender al condenado diciendo que pobrecito, que hay que darle la casa por cárcel, que se lo merece y todos los cuentos. Y así nos han tenido durante muchos años en este país. Esperamos que ustedes tomen conciencia de lo que estamos diciendo, porque aquí hablamos del tema pensional, porque es el tema que nos concita, el tema en el cual profundizamos y que nos parece injusto que a una persona, estando en situación de discapacidad, calificado con un 50% o más de pérdida de capacidad laboral, no le reconozcan una pensión simplemente pensando en la parte económica, cuando los gremios económicos son más sagaces que los propios bancos, porque se quedan casi siempre con la mayor parte de los recursos
que reciben en calidad de aportes que conjuntamente hacen el empleador y el trabajador. Esperemos que algún día tomemos conciencia de eso y no permitamos que se sigan gestando las reformas pensionales, porque son como una especie de anestesia. Primero, un discurso que hace creerle a la gente que el sistema pensional no es viable y que hay que aumentar la edad, hay que aumentar, ojo, el número de semanas, hay que aumentar el aporte, ya no es del 6,5% como era con el decreto 758, sino que es de un 16%, porque así lo estableció un mandatario que todavía está detrás del poder. Hoy quieren hacer eso, aumentarle más, pero mientras aumentan las semanas, mientras aumentan la edad, mientras aumentan el aporte, rebajan considerablemente el monto de la pensión, con el falaz argumento que es para beneficiar a terceros, y eso no es cierto. Hemos terminado por el día de hoy y aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo muy especial a la doctora Rumilena Murillo González, a la doctora Lida Costanza, a la doctora Alessandra Grueso, entre otras. Son asiduas, televidentes de este espacio, lo mismo que al doctor Juan Edgardo Caicedo Vargas. El amigo Juan Caicedo, también connotado abogado laboralista. Para todos ustedes, les agradecemos por haberse comunicado con nosotros. Los invitamos a que socialicen esos teléfonos que aparecen en pantalla y, por supuesto, a que vean Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Recuerde, estamos en las redes sociales como YouTube, donde pueden conseguirlo como Tablero Jurídico, o también en su Facebook, porque allí estamos siempre de lunes a viernes de 3 a 4 y de 11 de la noche a 12 en repetición. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.